Vamos a realizar una práctica utilizando la familia de tablero y de placas. Vamos a modelos y hacemos un clic en el botón abrir. Y en la carpeta de modelo testeo vamos a trabajar sobre la práctica número 4. Abrir. Una vez que se ha cargado el modelo, vamos a insertar, cargar familia. Vamos a la carpeta de modelo genérico, placas, y manteniendo control selecciono vacío por cara, tablero OSB y la placa de yeso estándar. Abrir. Del catálogo de tipo de las placas de yeso vamos a trabajar con la de 10 milímetros, en el tablero la de 11 y el vacío por cara la que trae por defecto. Aceptar. Voy a dirigirme al navegador de proyecto y voy a activar la vista de alzado sur. Y luego vamos a estructura, componente. Activo la paleta de propiedades. Buscamos el tablero OSB de 11 y en primer lugar me debo acercar siempre a una solera, en este caso inferior o bien a la solera superior, dependiendo de las características del proyecto. Hago un clic y vemos que se aprecia el tablero en líneas segmentadas. Esto es por el nivel de detalle, que si lo cambiamos abajo no se va a poder visualizar el tablero en nivel de detalle medio, solo se visualiza las líneas segmentadas y en nivel de detalle alto se puede observar la geometría física en su totalidad. Voy a seleccionar este tablero y lo vamos a desplazar, por ejemplo, en esta posición. Naturalmente que si yo copio y pego adyacente el tablero, voy a tener una problemática al momento de generar el corte, ya que al momento de materializar la perforación se va a generar una franja exageradamente delgada del tablero OSB, lo cual debe evitarse. Entonces voy a reducir el ancho del tablero y luego lo voy a posicionar en la línea media del perfil. Luego voy a copiar y voy a pegar adyacente a la siguiente placa, una vez escape y luego con la herramienta mover lo desplazo en 4 milímetros. Y en los parámetros de ejemplar de ancho digitamos el valor por defecto de 1220. Vemos que tiene un alcance superior al perfil, entonces voy a reducir, digito RP por teclado, trazamos un plano de referencia en la línea media de este perfil y luego extendemos el tablero. Dos veces escape, seleccionamos el plano de referencia y lo eliminamos. Y luego vuelvo a copiar, seleccionamos el borde, lo pegamos y aquí vemos nuevamente la problemática de que al momento de cortar se va a generar una franja demasiado delgada. Entonces, en este caso, conviene más reducir la placa hasta este nivel y en esta parte reducirlo, extenderlo hasta el perfil. Luego debo desplazar este tablero en 4 milímetros y ajustamos en esta zona. Bien, dos veces escape, selecciono el tablero, vamos a copiar, pegamos, ok, dos veces escape, selecciono el tablero y debo desplazar en 4 milímetros. Y para estar seguro en esta zona voy a arrastrar y debo llegar a la zona media. Ok.
Luego voy a nuevamente copiar, pegamos, una vez escape, mover en 4 milímetros y después arrastramos los pinzamientos de forma. 2 veces escape. Si vamos a nivel de detalle medio, voy a observar que al momento de generar un corte en la abertura, también se va a generar una franja muy delgada de tablero en la zona superior. Entonces lo que podemos hacer en este caso es reducir la altura del tablero al valor de 2400. Voy a copiar ese valor con control C, selecciono cada uno de estos tableros manteniendo control y le asignamos el valor con control V. Ok. Voy a seleccionar este tablero, digitamos CS para crear similar y ahora voy a elegir como anfitrión la solera superior. Con la barra espaciadora podemos rotar el tablero y lo voy a colocar en esa posición. 2 veces escape, vuelvo a seleccionar el tablero y luego lo voy a desplazar en ese punto. Y aquí debo reducirlo hasta esa zona. Ok. Y este tablero debe tener una longitud de 2440. Vemos que toma prácticamente toda la zona del perfil. Entonces me voy a acercar, lo voy a arrastrar hasta la zona media. Muy bien. Y luego voy a copiar. Lo pegamos. 2 veces escape. Vuelvo a seleccionar este tablero, mover 4 milímetros. Una vez escape, voy al tablero nuevamente y arrastramos el pinzamiento de forma. Muy bien. Naturalmente que este tablero también debe tener una dilatación con respecto al tablero superior. Entonces voy a seleccionar cada uno de estos tableros vertical. Y vamos a bajar aquí en 4 milímetros. Entonces, para hacerlo más fácil, coloco el símbolo de igual y le digo menos 4 milímetros. Aplicar. Y de ese modo se genera esa dilatación. Ahora vamos a estructura, componente. En el selector de tipo voy a buscar vacío por cara. Me voy a acercar a uno de estos tableros, 2 veces escape, y ahora el vacío tiene como anfitrión este tablero. Entonces, lo siguiente, voy a bajar aquí a nivel de detalle medio y voy a definir todo el contorno de la abertura para esta familia de vacío. Me voy a acercar. Ok, aquí se pasó un poco la selección. Vamos a la parte superior. Ok. Y luego a la parte inferior. Activemos nuevamente nivel de detalle alto. Y ahora vamos a modificar, cortar. Seleccionamos un ejemplar de tablero y luego el contorno del vacío. Y repetimos el proceso. Y de ese modo hemos materializado los tableros con su respectiva abertura. Vamos al revestimiento de la zona interior. Navegador de proyecto. Vamos después a una vista de alzado norte. Bajamos la escala en 1:25. Nivel de detalle alto. Colores coherentes. Y podemos ver el revestimiento de OSB. Me voy a acercar a una de estas placas. Clic botón derecho.
seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y digitamos HH. Vamos luego a la ficha de estructura, componentes, activamos la paleta de propiedades y luego placa de yeso cartón estándar. Y volvemos a buscar un anfitrión donde se va a adherir esta placa de yeso, en este caso la solera inferior, y voy a digitar una vez espacio para que pueda rotar y la voy a ubicar en esta posición. Ok. Luego voy a copiar y la voy a colocar una adherida a la otra. Por supuesto que uno también puede generar una pequeña junta de 3 milímetros con el objetivo de que al momento de colocar el compuesto o el adhesivo, este se introduzca dentro de esa junta y de ese modo mejorar la adherencia entre las placas. Vamos a reducir esta placa muy bien. Vamos a elegir la disposición en horizontal, en este caso para las placas de yeso cartón. Ahora puedo copiar ambas. Y en el momento de pegar, naturalmente que se pierde el origen del ejemplar con respecto a la cara del anfitrión, ya que las primeras dos placas tenían elegida la solera inferior. Pero para fines prácticos, vamos a obviar este aviso. 2 veces escape. Selecciono esta placa y la voy a reducir. Bueno, más o menos aquí. Me voy a acercar para que detecte este borde. O me puedo acercar un poco más para ser más preciso. Y en el caso de esta placa debo acercarme más. Ok. A ver. Ahí sí. Luego voy a seleccionar una de estas placas. Voy a digitar CS para crear similar. Y me voy a acercar a la solera superior. Digito una vez la barra espaciadora, 2 veces y 3. Y luego voy a ir justo a este borde. 2 veces escape. Vamos a arrastrar el pinzamiento de forma. Y en la longitud, recordemos que estas placas tienen una longitud de 2400. Entonces claramente no alcanza ningún tipo de perfil. Y lo ajustamos. Voy a copiar. Lo pegamos. Selecciono. Digitamos el valor de 2400. A ver si alcanza. Y sí, alcanza, pero le falta una porción. Entonces voy a reducir esto hasta la mitad de este elemento de perfil. Voy a copiar. Lo pegamos. Y luego ajustamos la última porción de placa de yeso cartón. Si vamos a nivel de detalle medio, vemos que necesitamos generar un recorte para este excedente. Volvemos al nivel de detalle alto. Entonces podríamos colocar otro vacío o bien aprovechar el que ya existe cuando definimos la abertura en las placas de OSB. Voy a dirigirme a la vista 3D. Voy a pedir aquí nivel de detalle alto. Vemos que están las placas definidas. Y si yo me acerco cuidadosamente en esta zona, veo preseleccionado un cuadro que hace referencia al vacío. Y el espesor siempre va a definir la profundidad con respecto a dónde se ha incorporado o cuál es el anfitrión que ha tomado como referencia.
Por lo tanto, puedo pedirle aquí un valor de 140 milímetros, lo cual es suficiente para que traspase la placa de yeso. Entonces vamos a la vista de alzado norte, luego a la herramienta de cortar, elijo este ejemplar y buscamos la geometría física del vacío. Ok. De ese modo podemos construir un panel con las respectivas placas de yeso cartón y la placa de OSB estructural que van en la zona perimetral. Vamos al navegador de proyecto, clic botón derecho, nueva tabla de planificación. Como los tableros tienen la categoría de modelo genérico, voy a buscar aquí modelos genéricos. Aceptar. Vamos a los tipos y para buscar los parámetros compartidos podemos utilizar el buscador de nombre y voy a digitar PLC. De modo de que se me haga mucho más fácil el trabajo. Cargamos el área comercial, el ancho, el espesor y la longitud. La descripción no es necesario para este ejemplo. Voy a bajar aquí el área comercial, vamos a colocar el espesor, el ancho y el largo. Luego voy a filtros, voy a pedir el parámetro compartido de espesor de placa como parámetro existente. En clasificación voy a pedir según por tipo y que detalle cada ejemplar. Aceptar. Aquí podemos observar la tabla de planificación tanto del tablero OSB como de las placas de yeso cartón. Podemos ajustar esta área comercial en unidades. Le pedimos metros sin unidades, pero con 2 posición decimal, para mejorar la precisión, ya que como las dimensiones del tablero OSB es diferente a la placa yeso cartón, naturalmente que las áreas comerciales también van a ser diferentes. Voy a activar la paleta de propiedades para que podamos realizar algunos análisis que son bastante interesantes. Vamos a campos. Ok. Entonces, dentro de los parámetros me ofrece un parámetro que se llama volumen y luego voy a crear un parámetro calculado. Le vamos a llamar. Debemos definirlo como tipo área. Vamos a buscar aquí área. Y aquí en la fórmula, volumen dividido por el espesor de la placa. Aceptar. De este modo nos aseguramos de que el área que estamos calculando contempla la reducción o ese porcentaje de reducción debido a lo que absorbe la perforación en el panel. Luego voy a crear otro parámetro calculado que se va a llamar cantidad útil. Lo definimos como tipo número y en este caso va a ser el área calculada dividido por el área comercial. Y con esto definimos el porcentaje de uso de un tablero respectivo. Aceptar. Y para finalizar, un nuevo parámetro calculado que se va a llamar cantidad estimada. Y en este caso vamos a definir una fórmula. If buscamos cantidad útil. Si esa cantidad útil es mayor a 0.5, entonces digite 1. En caso contrario, tabule el valor obtenido en cantidad útil. Lo que hago con esta fórmula es que cada vez que yo gasto más del 50% de un ejemplar de un tablero o de una placa,
entonces va a considerar un ejemplar completamente para la cuantificación de ese ejemplar. Si yo gasto menos del 50%, entonces va a colocar el valor que le corresponde por cantidad útil que hemos cuantificado previamente. Vamos a verlo con más detalle para poder justificar la utilización de esta fórmula. Aceptar. Y finalmente, aceptar. Muy bien. En cuanto al volumen, no es necesario visualizar eso. Así que lo voy a ocultar. Y en cuanto al área calculada, también no es necesario visualizar. Pero sí nos interesa cantidad útil, cantidad estimada. Además voy a incorporar un recuento de modo de que contabilice todos los ejemplares y voy a pedir que cuantifique totales generales. Aceptar. También voy a pedir en recuento calcule totales, cantidad estimada calcule totales, cantidad útil calcule totales. Entonces vamos a filtrar para analizar primero el tablero OSB. Voy a editar. Voy a pedir por tipo es igual a tablero OSB. Ok, voy a cerrar las vistas. Me quedo con la vista 3D y voy a digitar WT. Bien, entonces, ¿de qué se trata todo esto? El punto está en que cuando uno cuantifica tableros, puede tomar una elección muy conservadora o bien una elección bastante arriesgada. Esa elección conservadora se ve reflejada en las cantidades de ejemplares, que cuantifica, por ejemplo, en este caso, 7 tableros para poder materializar este panel. Pero es muy conservador porque si nosotros tenemos fragmentos muy pequeños, como por ejemplo, ese elemento me va a cuantificar un ejemplar a tener que comprar. O sea, necesito un tablero completo para poder materializar ese elemento. Entonces, el criterio de cuantificar tablas por medio de el recuento que cuantifica cada ejemplar puede ser algo demasiado conservador en aquel caso. Y otro criterio es por medio de los metros cuadrados calculados de tablero que se están utilizando, que tradicionalmente uno cuantifica los metros cuadrados totales de todo el revestimiento y lo divide por los metros cuadrados que cubre un tablero que nosotros lo hemos almacenado como el parámetro de área comercial. Si nosotros hacemos eso, vemos en la tabla cantidad útil que estamos cuantificando 4 tableros. Y ese criterio también puede ser un poco arriesgado porque puede llegarse a dar el caso de que te van a faltar tableros. Entonces es mejor colocar una restricción o bien un seguro. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de representar a través de ese criterio con un condicional if. Lo que hace en realidad esa fórmula es que va a diferenciar entre tableros que en su cantidad útil sobrepasen el 50% de ocupación o de utilización y en determinado caso lo va a cuantificar como un ejemplar. Pero en el caso de que esa ocupación de tablero es inferior al 50%, entonces va a cuantificar el valor respectivo, como en este caso, y en los demás. Y de ese modo las cantidades estimadas pueden ser más cercanos a lo que realmente vamos a utilizar en la práctica. Yo personalmente en la parte práctica utilizo un criterio que va entre el 0,6 y el 0,4. Muy bien, vamos a guardar esta práctica. Vamos a archivo, guardar como, proyecto. Y vamos a guardar esto con el nombre de práctica número 5. Revestimientos. En las opciones, máximo copia de seguridad solamente 1, aceptar
y guardar. Naturalmente que esta misma práctica y análisis podemos aplicarlo para las placas de yeso cartón o para cualquier revestimiento que coloquemos en un proyecto. Con esto damos por finalizado la modelación de placas y el análisis de su cuantificación en un panel con aberturas.